pues vas a entender, el Dios corrige. El Dios trae juicio, eso sí, tenemos que entenderlo entonces. Puesto que no hemos querido entender el amor infinito de Dios, puesto que no hemos querido entender que día tras día Él renueva su misericordia, te da una nueva oportunidad. No entendemos de gracia en gracia, pues tenemos que entender que también hay juicios de parte de Dios y que lo que hoy estamos viviendo no es una casualidad, que a Dios nadie le toma por sorpresa, que todo esto está escrito y tiene que acontecer. Jesucristo lo dijo. También esta es la voz de Dios. En Mateo 24:6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero tranquilos, que esto no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dijo el Señor, será principio de dolores. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo Dios te ama? Y el hombre no ha querido entender. Pues están cumpliendo los juicios del Señor. Hoy hay hambre, hoy hay peste, y esta también es la voz de Dios. Y si tú entiendes hoy, eres bienaventurado. Y si tú entiendes hoy y te arrepientes y te vuelves al Señor, eres bienaventurado, porque has escuchado entonces la voz de Dios. ¿Sabes dónde está Dios? Tocando la puerta cada día de tu corazón, para que te vuelvas en arrepentimiento, para que abandones tus malos caminos y te vuelvas a Él. Dice la palabra del Señor en San Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Pero hay una sentencia también en esa palabra. En el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios de juicio. Y Él ha dado oportunidad día tras día, mañana tras mañana, que ves levantarse ese sol. Es Dios diciéndote: te amo. ¿Cuántos años tienes de vida? Es Dios diciéndote: te amo. ¿Por qué no has muerto? Es Dios diciendo: te amo. ¿Por qué no has perecido? Es Dios diciéndote: te amo. ¿Por qué Dios te guardó de alguna balacera? Dios diciéndote: te amo. ¿Por qué Dios te guardó de un accidente? Es Dios diciéndote: te amo. ¿Por qué la enfermedad no ha cortado y cerrado tus ojos? Porque Dios te dice: te amo. Y entonces, ¿por qué culpamos a Dios de las cosas que suceden, cuando Dios ha venido alargando su misericordia? Somos inexcusables delante de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no hemos entendido la gracia del Señor. Como hijos rebeldes, cada uno se ha descarriado por su camino, cada cual ha decidido vivir según su antojo y su voluntad. Pero de todo vamos a dar cuenta al Señor. Por tanto, así dice el Señor: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Esa es la palabra del Señor esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas, de tus insultos a Dios. Arrepiéntete de tu falta de reverencia a Dios, de tu falta de obediencia a Dios, y conviértete al Señor. Ven a este camino del Evangelio. Transfórmate en un hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. A los que creen, a los que le reciben, a los que lo confiesan como su Señor, a eso les da el Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, si tú no oyes la voz de Dios en este tiempo, querido amigo, no sé cuándo lo harás, porque Dios te ha hablado de muchas maneras, muchas veces, y hoy te habla también por las circunstancias que estamos pasando. ¿Sabe qué son estos? Tiempos bíblicos, tiempos que Dios no nos ha dejado a la intemperie. Son tiempos que Dios anunció hace muchos años atrás. Dios. Esa es palabra del Señor la que se está cumpliendo. Y si tú aún así no entiendes, no comprendes, ya no queda nada más que hacer. Si el sacrificio del Señor no es suficiente para salvar tu alma, ya no queda nada más que hacer, sino una expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Por eso es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. Déjate de niñerías. Déjate de entregarte a Satanás y al infierno gratuitamente, cuando Cristo ya pagó tu deuda, cuando Cristo fue sacrificado por tu alma. ¿Cómo es posible que sigas ese camino? ¿Cómo es posible que vayas en pos de Satanás? ¿Cómo es posible que vivas en la indiferencia del Evangelio, de su palabra? ¿Cómo es posible que no valores el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Si le entregó todo lo que Él tenía por nosotros, se despojó de toda su gloria y vino y se entregó en manos de pecadores para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y nos ha dejado a nosotros la única tarea y labor de creer en Él. Y eso no podemos hacerlo como cobardes. Amén. Ignoramos su voz. Seguramente a ti Dios te ha hablado de muchas maneras, pero sigues ensoberbecido en tu decisión de seguir en el mundo. Si te predico de esta forma es porque te amo en el Señor. Gloria a Dios. Porque es necesario que abras tus ojos y te des cuenta que si mueres sin Él vas al infierno. Amén. Que si mueres sin Cristo vas a desear cuando estés allá un momento para recibirle y ya no lo vas a tener. Por eso hoy es tiempo que le dé la oportunidad al Señor, o mejor dátela tú. Porque Dios sin nosotros es Dios. Amén. Pero nosotros sin Él no somos nada. Amén. Es necesario, colonia en la montañita, es necesario que entiendas el hablar de Dios. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a cuentas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y el Señor te dice, no me importa cómo es tu pecado. No me importa qué tan grande o qué tan pequeño creas que es. Pecado es pecado y la paga es muerte. Amén. Es condenación. Amén. Pero si vienes a mí, dice el Señor, no importa cómo sea tu pecado, yo lo lavo, yo lo cambio. Gloria a Dios. Si fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo, como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que la sangre del Señor, que fue derramada en el madero,
alma. Pero es necesario que te arrepientas. Gloria a Dios. Es necesario que te conviertas. Es necesario que creas al Dios invisible, que el Hijo lo hizo claramente visible, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Amén. ¿Cuántos mensajes estás esperando que vengan? ¿Cuántas veces quieren que te vengan a predicar? ¿Cuántas pandemias más querrás esperar del lado de las tinieblas? ¿Qué más quieres que se cumpla de la palabra y tú viviendo en tinieblas? A ver, contéstame esa pregunta. ¿Cuántos años más has planificado estar en las tinieblas? Si no puedes contar ni con el día de mañana. Amén. Porque el día de mañana no es nuestro, es del Señor. Por tanto, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Gloria a Dios. Quiero hacerte el llamado esta tarde a recibir al Señor. Y si yo he predicado bien esta palabra y tú la has entendido, la responsabilidad está sobre ti y no sobre mí. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Hablar de Cristo. Predicar. Mi responsabilidad es hablar de Cristo. Mi responsabilidad como creyente, como cristiano, es lo que Él mandó. Vayan, hagan discípulos, prediquen a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si yo, habiendo predicado, escucha esto, si yo habiendo predicado, si este mensaje ha sido claro a tu oído, a tu corazón, pero tú sigues en la soberbia de tu corazón y no quieres arrepentirte, es tu responsabilidad. Por eso esta tarde quiero hacer un llamado a que te arrepientas, a que te vuelvas al Señor, donde quiera que estés, ahí en tu sala, en tu casa, en tu habitación, en el corredor, donde quiera que estés. Si esta palabra ha sido clara, que Dios te está hablando de muchas maneras, hoy es necesario que tú aceptes al Señor, porque mañana no es tuyo, no es mío. Y quizás hoy tú estás escuchando el último sermón. Es posible. Ves que no hay templos abiertos, ves que no hay campañas como otros días, ves que no hay cruzadas evangelísticas. Dios nos ha enviado por ti hoy. Dios nos ha enviado por ti hoy. Por tanto, sé obediente. Sé obediente. Y si tú hoy quieres recibir al Señor en tu corazón, dile al Señor esta oración: Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti. Te confieso mis pecados. Te confieso mi maldad. Pero también me arrepiento sinceramente en mi corazón. Tómame como hijo tuyo. Perdona mis faltas y ayúdame a vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida.
y hazme tuyo, Señor. necesita más. Si hay alguien que quiera reconciliarse, también levanta una oración al Señor y dile: Señor Jesús, me vuelvo a ti, perdona mi extravío, y hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento. Reconozco que te he fallado, reconozco que sin ti no puedo vivir. Tómame como hijo tuyo otra vez y enséñame a no apartarme más de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú has pasado de las tinieblas a la luz. Has pasado a ser un hijo de Dios. Persevera, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice su palabra. Y a los que estamos en la fe, no desmaye. Querido hermano, en Cristo, no desmaye. Persevere hasta el final. No niegue la fe, no renuncie. Ore, persevere, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Nuestra salvación, el día de nuestra redención, está más cerca de cuando creímos. Así lo dice su palabra, así lo dice Él. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, oh, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesita la tierra de ti. necesita más de ti. Cuánto te necesitamos, Señor. Si tan solo el hombre reconoce que separado de ti nada podemos hacer. Te amamos, Señor. Cuánto te necesitamos, oh Dios. Oh, sí, sí. Oh hombre, reconoce cuánto necesita de Dios. No sigas en la vanagloria del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice su palabra. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi corazón. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ríndete a Él, ríndete a Él. Solo en Cristo hay vida. Solo en Él hay salvación. Solo en Él, solo en Él, solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ya no es tiempo de andar en camino de tinieblas. Ya no es tiempo de andar en camino de oscuridad. Cuánta paciencia te ha tenido el Señor. Cuánta paciencia te ha tenido el Señor, guardándote en la cantina, guardándote por la calle a medianoche, guardándote cuando estás en los efectos del alcohol. Cuánta paciencia te ha tenido el Señor cuando estás con droga en tu cabeza. Cuánta paciencia te ha tenido Dios cuando quizá muchos han tramado hasta matarte. Dios ha tenido paciencia, misericordia contigo. ¿Cómo es posible que no entiendas el hablar de Dios? ¿Cómo? ¿Cuánta paciencia te ha tenido el Señor? Has andado año tras año en tinieblas, metido en cosas ilícitas, o simplemente has caminado sin Él, sin su protección. Ya es tiempo que entiendas cuánto Dios te ama. Ya es tiempo que levantes cabeza.
y te des cuenta que si Dios ha prolongado tu vida, es porque tiene misericordia de ti. Porque bíblicamente, si tú ya hubieras muerto, si tú ya hubieses muerto, estarías en el infierno. Pero si Dios te tiene con vida, es porque te ama, es porque quiere salvarte, es porque quiere darte vida eterna, es porque no quiere que se pierda. Como dice su palabra, que Él no retarda la promesa de su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Paciente con todos es el Señor, no queriendo que tú perezcas, sino que procedas a arrepentirte. Principio de dolores, así lo dice la palabra. Todo esto es principio de dolores. Quiere decir que el dolor va a incrementar. Quiere decir que el dolor viene cada vez más fuerte, como la mujer cuando está en los días de parto. Principio de dolores es esto. Pronto es el día del Señor. Pronto Cristo viene. Cristo viene pronto. Y será tarde para aquel que, menospreciando su gracia, se enreda a vivir en este mundo pecador. Será tarde cuando Él venga y tú no estés preparado. Pronto viene el Señor a levantar a su pueblo.